Biwa es un ave de unos 73 centímetros. Su distribución abarca gran parte del continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta el extremo sur de Sudamérica. En Argentina se encuentra en casi la totalidad del territorio nacional, incluso las Islas Malvinas. Machos y hembras son similares en aspecto. Durante la época de reposo sexual, su plumaje es negro parduzco. Durante la época de cría, el plumaje es negro brilloso. Los juveniles son pardos y más pálidos. Todos presentan comisura blanca en los bordes del pico. Habitan en humedales, también se encuentran en costas marinas. Estos pueden zambullir el cuerpo entero bajo el agua, en donde bucean para atrapar peces. Luego se los suele ver en las orillas, abriendo las alas para secar su plumaje. Anidan en colonias sobre árboles o arbustos. El nido es una plataforma de ramitas. Pone de 3 a 5 huevos. Aninga. Son aves también conocidas como aves serpientes, similares en aspecto a un cormorán. Presenta un pico largo, amarillo en forma de punta, de plumaje negro con blanco en el dorso. Se alimentan de peces. Se distribuye por gran parte del continente americano. Chajá. Es un ave grande y robusta de unos 85 centímetros. Es nativa de América del Sur. Se distribuye por el centro de Sudamérica. Es de aspecto extraño, sin embargo, se encuentra más emparentado con patos y cisnes que con otros tipos de aves. Es de color gris con varias tonalidades que van del claro al oscuro. Presenta un grueso collar negro y por encima otro blanco. Parte de la cara presenta piel desnuda de color rojiza. Sus patas también rojizas, bastante gruesas y con dedos alargados. Presenta una pequeña cresta detrás de la nuca. Presentan espolones en el ápice de sus alas. Estos en forma de púas que les sirven para defenderse de sus depredadores. Se suelen hallar en parejas o formando grandes bandadas. Habitan en humedales. También se pueden observar en áreas rurales, sobre los rastrojos. Estas aves se alimentan de plantas, semillas e insectos. Anidan entre la vegetación acuática. Tero común. Es una de las aves más comunes y abundantes de América del Sur y América Central. Habita espacios abiertos, a menudo en cercanías del agua. Anida en el suelo.
Gran parte del plumaje es gris parduzco con frente, parte de la garganta y pecho negro. El vientre es blanco. Se alimenta de insectos, semillas y frutos. Cigüeña americana. Es una cigüeña nativa de América del Sur que se distribuye al norte del continente y en otro rango aislado en el centro del mismo. En Argentina abarca gran parte del norte y centro del país. Esta llega a medir 1,20 m. Habita en humedales y campos inundados. Presenta piel desnuda en la cara de color roja. El plumaje es blanco en gran parte del cuerpo. La cola y las plumas de vuelo son negras. Las patas son rojas. Los ojos son pálidos. El pico es largo y grueso, de base gris. El juvenil es color negro. Estas aves anidan en el suelo entre juncos. Son aves carnívoras. Estas atrapan peces, insectos, anfibios, pequeños reptiles, moluscos y hasta pequeños roedores. Tuyuyú. Es una especie de cigüeña nativa del continente americano. Esta llega a alcanzar 1 m aproximadamente. Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina. La mayor parte de su plumaje es blanco. La cabeza y cuello no presentan plumas. Es piel desnuda pardo oscura. El pico es curvado en la punta. Habitan en humedales. Estas aves se alimentan de insectos, peces y anfibios. Anidan en colonias y en los árboles. Flamenco austral. Es un ave de 1 m aproximadamente. Presenta patas delgadas y alargadas y cuello largo y alargado. Su plumaje es rosado pálido. Las cobertoras y tapadas alares son de un rosa anaranjado más intenso. El pico es grueso y arqueado hacia abajo, siendo negro en la mitad anterior. Este presenta una estructura interna que le permite filtrar pequeños invertebrados acuáticos bajo el agua. Se los encuentra en aguas someras, en lagunas salobres, desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altura. Su distribución abarca gran parte del cono sur en Sudamérica, también gran parte de los altos Andes, llegando hasta Ecuador. Los juveniles son de un gris claro. Se diferencia de otras especies similares por sus patas agrisadas con rodilla y dedos rojizos.
Su estado de conservación actual a nivel internacional es casi amenazada. Jacana. Es un ave de unos 25 centímetros. Son nativas de América del Sur y parte del sur de América Central. En Argentina abarcan gran parte del norte hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, siendo más comunes en el litoral argentino. Estas aves están adaptadas para caminar sobre la vegetación acuática en humedales. Sus patas son largas y delgadas, con dedos largos y alargados. Machos y hembras son similares en aspecto. Presentan plumaje negro contrastado con castaño del dorso y la parte anterior del cuerpo. El pico es amarillo intenso. Presenta una carúncula rosada sobre la base del pico y la frente. El juvenil presenta ventral blanco y ceja blanca, con dorso marrón y sin carúncula. Se lo observa hurgando entre la vegetación acuática en busca de insectos. Deposita sus huevos directamente sobre la vegetación acuática. Carao. Es un ave de unos 66 centímetros, emparentado con las grullas. Sin embargo, estas no migran. Se las encuentra durante todo el año. Su distribución abarca desde el sureste de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, hasta América del Sur, siendo comúnmente el sur de la provincia de Buenos Aires su distribución más austral. Es de cuerpo alargado con plumaje marrón, tanto en machos como en hembras. El dorso del cuello y la nuca presenta manchitas blancas. El pico es grueso, color amarillento, con ápice oscuro. Se alimenta de insectos, caracoles y otros pequeños animales. Ipacaá. Es un ave grande y robusta de unos 46 centímetros. Es nativa de América del Sur. Su distribución abarca el centro de Brasil y su extremo sur, Paraguay, parte del extremo sur de Bolivia, Uruguay, el litoral argentino y también parte del noroeste. Habita en humedales con vegetación acuática y pastizales inundados. Se diferencia de otras especies similares por ser de mayor tamaño. Además, la nuca y el dorso del cuello es anaranjado y no plomizo. El resto de la cabeza, cuello y pecho es gris azulado. El pico es amarillo, siendo más claro hacia la punta. La cola es negra. Las patas son rosa. Se alimenta de semillas, frutos, insectos, peces y pequeños invertebrados acuáticos. Anida en arbustos o matorrales.
Ipacaá. Es un ave que se encuentra en ambientes inundados y pantanosos. Es nativo de Sudamérica, distribuido en parte del centro y sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, el extremo sur de Bolivia y en el noreste argentino. Esta ave mide unos 46 centímetros. Ambos sexos son similares. En la imagen se observa un ejemplar joven, el cual no presenta una llamativa coloración como en los adultos. Los adultos presentan un pico amarillo bastante grande, su iris es rojo, también sus patas. La parte ventral del pecho, cuello y cabeza es azul grisáceo, con la parte dorsal de los mismos de color marrón. El vientre es rosado y el dorso oliváceo. Su cola es negra. Se alimentan de pequeños animales, semillas y frutos. Chiricote. Es un ave de unos 39 centímetros. Se distingue porque el dorso de su cuello es gris plomizo, excepto la nuca, que es parduzca. El vientre es marrón anaranjado. Su distribución abarca gran parte de Sudamérica y parte de Centroamérica. Cuervillo cara pelada. Es un ibis de unos 50 centímetros, un ave caracterizada por su pico largo y fino, curvado hacia abajo. Su distribución abarca gran parte de América del Sur, desde Colombia y Venezuela hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina, estando ausente en gran parte de la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes. Esta especie en particular presenta una coloración negra, con la parte de la cara rosada al igual que su pico. Sus patas también son rosadas. Habita en humedales y campos inundados, en donde se alimenta de pequeños animales como insectos acuáticos, moluscos, crustáceos, lombrices y peces pequeños, los cuales atrapa introduciendo su pico en el barro. Cuervillo de cañada. Se trata de un ibis, un ave de ambientes acuáticos y también rurales, caracterizados por presentar un largo y fino pico curvado hacia abajo. Esta especie en particular mide unos 53 centímetros. Durante el invierno, como en este caso, presentan un plumaje distinto al del verano. En este se los ve de color pardo, cubierto por pequeñas manchas blancas en la cabeza y el cuello. Se distribuyen por el continente americano desde el sur de Canadá hasta el sur de México y en Norte y Centroamérica. También en gran parte del cono sur en Sudamérica. Se suelen observar, como en este caso, introduciendo su largo pico curvo en el barro, en donde atrapa pequeños animales como anfibios, insectos y otros pequeños invertebrados. Habita en humedales e incluso se pueden observar en campos agrícolas. Anidan en juncales o también en árboles a baja altura y encima del agua. Pollona negra. Es un ave propia de ambientes acuáticos con presencia de vegetación. Mide unos 34 centímetros. Esta especie se distribuye por el continente americano desde Estados Unidos, pasando por Centroamérica y el Caribe hasta Sudamérica, hasta el centro de Argentina y Chile. En este caso se observan ejemplares juveniles, debido a que no presentan la coloración rojo intensa en el pico como en los adultos. Desde la cabeza al cuello la coloración del plumaje es negra, el resto es gris pizarra, excepto parte del dorso, el cual es pardo. Esta ave se alimenta de pequeños invertebrados y semillas. Pollona negra. Es una gallareta que mide unos 29 centímetros, de color negro en la cabeza y el cuello. A medida que baja el resto del cuerpo, se torna más grisáceo.
A los costados del vientre presenta líneas blancas. Su pico y escudete es de color rojo y en la punta del pico es amarillo. Esta ave habita en ambientes de vegetación acuática y se alimenta de vegetales e invertebrados acuáticos. Se distribuye por el continente americano desde Estados Unidos hasta el noreste de Argentina, incluyendo el Caribe y también en Chile, más ausente en la cuenca del Amazonas. Pollona pintada. Es un ave asociada a humedales, capaz de nadar y también bucear. Mide unos 26 centímetros. Esta ave se distingue por su pico corto y escudete verde amarillentos. Su cabeza, pecho y cuello es gris plomizo, siendo más oscuro alrededor del pico y escudete. El dorso, flanco y vientre son castaños, con distintivas manchas blancas en flancos y el vientre. Los juveniles, en cambio, son pardos, con garganta blanca. Su distribución abarca el este de Brasil, Uruguay, Paraguay, sur de Bolivia, el centro de Chile y gran parte del norte y centro de Argentina. Se alimenta de la vegetación acuática. Su nido es una plataforma flotante realizada con vegetación. Pato cutirí. Es un pato de unos 41 centímetros. Se distribuye por gran parte de Sudamérica. Habitan en humedales. Machos y hembras presentan diferencias. El macho con pico y patas rojizo. La cara es parda oscura, al igual que la nuca y la corona. La hembra presenta manchas blancas, una en la garganta y también en la cara. Se los suele observar en parejas. Estos se alimentan de insectos, semillas y plantas. Anidan en el suelo y entre los pastos. Coscoroba. Es un cisne que llega a medir 1,15 m de largo. Es completamente blanco excepto el ápice de sus alas que presenta negro. Su pico es color rojo intenso, característica que lo diferenciaría de un ganso doméstico, el cual tiene pico naranja. Habita humedales. Pato de collar. Es un pato de unos 36 centímetros. Se distribuye por el centro de Sudamérica. El macho con dorso colorado y collar negro. Pato barcino. Es un pato pequeño de unos 38 centímetros.
Su coloración es parda con una pequeña banda oscura en los ojos. El pecho es manchado. Pato real. Es un pato silvestre nativo de México, América Central y parte de América del Sur. Es el ancestro salvaje del pato criollo. Gran parte del plumaje es negro. Se encuentra en el norte argentino. Burrito canela. Es un ave de unos 17 centímetros, habita humedales con vegetación densa. Pollón azul. Es un ave de unos 30 centímetros que se observa en verano. Migra hacia el norte en invierno. Gran parte del plumaje es azul oscuro. Habita pastizales inundados. Bandurria mora. Es un ibis de unos 73 centímetros. Es de color gris. Es raro al sur del litoral argentino. Es más común en el noreste del país. Habita en humedales. Sirirí pampa. Es un pato silvestre nativo de Sudamérica y el continente africano, de cabeza blanca y negra. Habita humedales. Se alimenta de semillas y plantas. Cuervillo de cañada. Es un ibis de unos 53 centímetros. Su distribución abarca gran parte de Norteamérica y en otro rango aislado de distribución al centro de América del Sur. A simple vista son oscuros, pero también presenta tonalidades verdosas y moradas en su plumaje. Durante el verano presenta una coloración más llamativa. Estos hunden su pico en el barro para atrapar insectos. Cuervillo cara pelada. Es un ibis nativo de Sudamérica de unos 50 centímetros. Es de plumaje negro con patas rosadas. El pico es rosado o marfil. Parte de la cara es rosada. Habita humedales. Jacana. Es un ave adaptada a ambientes acuáticos de agua dulce y con vegetación flotante, sobre la cual pueden caminar debido a sus patas y dedos alargados. Mide unos 25 centímetros. Se distribuyen por gran parte de Sudamérica y parte de Centroamérica, desde Costa Rica hasta la provincia de Buenos Aires en Argentina, exceptuando gran parte de la cordillera de los Andes y la Patagonia. Los adultos presentan plumaje negro con parte de alas y dorso castaño. Su pico es amarillo. Además presenta una carúncula rojiza entre la cara y la base del pico. También espolones en las alas. Su dieta se compone de insectos y otros invertebrados. También semillas. Es también conocida por países hispanoparlantes como gallito de ciénaga, jacana sureña, gallito de agua, jacana carunculada, jacana sudamericana, jacana norteña, jacana negra, gallito de agua de frente roja o gallito de la laguna. Carao. Es un ave nativa del continente americano. Estas se encuentran relacionadas con las grullas. Mide unos 66 centímetros. Presenta cuello y patas alargados.
Su pico también es alargado y recto. Su coloración de plumaje es parda uniforme. Aquí en estas latitudes, con llamativas manchas blancas solo detrás del cuello hasta la cabeza. El pico es amarillento, con el ápice oscuro. Estas aves se distribuyen desde el este de Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y América del Sur, llegando hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en donde se reconocen 4 subespecies. Esta ave habita en humedales, en donde se alimenta de pequeños animales como por ejemplo caracoles y otros invertebrados. Se los suele ver solitarios, en parejas o en grupos. Anida entre juncales o encima de árboles o arbustos.